todo esto, ¿sí? Si hay algo que no sepan, hay o que estudiarlo o preguntarlo, ¿sí? Pero si hay algo de esto que no saben, tienen que ver la manera de rectificar ese detalle. Tienen que saberlo, porque esto lo tienen que saber todo, 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 todo. Si no, no se pueden graduar. De hecho, hay la orden explícita del Ministerio de Educación de no graduar al que no sepa lo que debe saber. Entonces no podemos, tiene que saberlo todo, todo, todo. El EGM se está riendo de mí. Bueno, entonces hasta ahí eso lo hemos manejado. Luego lo que aprendimos en la clase pasada, que sería regla de la cadena, usar la regla de la cadena. Claro que la regla de la cadena entonces es utilizada en todo lo anterior, ¿no? Porque son combinaciones de funciones allí. Regla de la cadena. Bueno, esto lo verificaremos nosotros en el examen del miércoles. Vamos a empezar al revés. Primero haciendo examen de esto y después examen de lo anterior. Haremos, de aquí en adelante haremos un examen por semana. O sea, uno de los 2 días es utilizado para examen y el otro para la clase. Entonces, hasta ahí deben saberlo, ¿verdad? Todo eso lo deben saber. Y luego, quinto, la derivación implícita. Ah, no, esto fue la vez pasada, la semana pasada, y esto fue lo de ayer, derivación implícita. Derivación implícita. Hasta ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, hoy vamos a aprender a utilizar la derivación implícita para demostrar, calcular la derivada de otro tipo de funciones. Vamos a empezar por las que conocemos. A nosotros nos faltan dos tipos de funciones por completar, para completar todo el cuadro, que son las logarítmicas y las exponenciales. Pero además nos faltan las funciones trigonométricas inversas. Entonces, vamos a empezar por allí, donde aplicaremos la derivación implícita. Entonces, el tema de hoy es derivada de las funciones trigonométricas inversas. Recuerdan ustedes que las funciones inversas son aquellas que nos devuelven el ángulo. La directa, nosotros tenemos el ángulo y con el ángulo calculamos el seno, el coseno, etc. Y la inversa nos devuelve el ángulo. Conocemos el seno, conocemos el coseno y con esa función calculamos el ángulo. O sea, nos dicen el seno de tal ángulo es tanto, conocemos ese tanto, ¿no? Pero ¿cuál es el ángulo? Entonces, la inversa. A esas se le suele anteponer el término arco. Les dice arco, seno, arco, coseno. En las calculadoras aparecen con a la menos 1. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, etc. Bien. Entonces vamos a empezar con la del seno. O sea
se halle la función seno de x. Y es igual al seno de x. No, al revés, no, porque la que voy a buscar es la inversa. Le lleva a ser arco seno de x. Arco seno de x. Esto implica que x es el seno de y. ¿Sí? Cuando y es el arcoseno de x, entonces x es el seno de y. Recuerden, ¿qué significa esto? Arcoseno de x. Nosotros tenemos un número que sería este y. Tenemos este número, pero no sabemos, y sabemos que ese número es el seno de cierto ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo sería el número, ¿no? el x. X es el seno de cierto ángulo. El seno de cierto ángulo es x. El seno de cierto ángulo es x. Esto. El seno de y es x. Este y es ese número. Estos números, recuerdan ustedes que el seno, el rango del seno, está entre menos 1 y 1. Este y, por lo tanto, como ese es el número cuyo seno es tal cosa, entonces este número, este x de aquí, el x sobre el cual actúa el arcoseno, este x no puede superar al 1 por arriba ni al menos 1 por debajo. O sea, aquí eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Y es esto, ¿no? Ese x está entre menos 1 y 1 porque es la imagen del seno. Por lo tanto, esto tiene que estar en el rango, en el conjunto de imágenes del seno, que solamente puede caer allí. Ese y sí puede ser cualquier número. Y es cualquiera. Porque recuerden que el seno manda, el ángulo lo manda a un número. Ese número cae entre 0 y 1, pero el ángulo puede ser lo que sea. Este y es el ángulo y este x es el número, la imagen de ese ángulo mediante el seno. Esto siempre causa algún tipo de, no sé por qué, pero siempre causa algún tipo de complicación. Que lo utilizan, pero no tienen la seguridad de qué es lo que están utilizando, ¿no? Qué es lo que están haciendo. Entonces, nosotros usualmente tenemos, se recuerdan, el círculo unitario. Voy a hacerlo así para no perder mucho tiempo. Bacano el círculo, salió. Entonces usted toma aquí, ring, tiene el ángulo, teta, proyecto acá y proyecto acá. Esto de aquí es el seno, perdón, el seno de teta. ¿Sí? Entonces, usualmente tiene usted el teta y lo manda al seno de teta. Este teta es un número, en principio es el x. Vamos a cambiarle la letra, porque el que esté escuchando va a pensar que estamos hablando de cosas indecentes. En realidad debería ser la palabra, debería ser cita, pero uno, como pronuncia así a lo corroncho, uno le dice teta, pero aquí es. Bueno, vamos a la anotación que está acá arriba, entonces tendría y. Para no cambiar de notación. Entonces tengo el ángulo que es y, pin, el seno del ángulo, pum, entonces seno de y. O sea, al número y lo manda a seno de y. Este número es un número cualquiera, ese número pertenece a R. O sea, que puede cogerlo como quiera, cuantas vueltas quiera, etc. Pero la imagen ya no es cualquiera, esa imagen nada más cae en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el arcoseno, lo que tenemos es este número. O sea, el x, este que está aquí, el x,
Es un número que está aquí entre menos 1 y 1. Y ese X lo devolvemos a buscar en Y. Entonces, mientras de aquí para allá es seno, aquí nosotros tenemos el resultado que hemos llamado, aquí en este caso es el X. Aquí lo devolvemos a arcoseno de X. O sea, este Y viene siendo el arcoseno de X y seno de Y viene siendo el X. Ese X está en el intervalo menos 1, 1, mientras que el arcoseno de X es un número real cualquiera, en principio. Un número real cualquiera. Lo que pasa es que, como ustedes recuerdan, el seno no es una función inyectiva. O sea, el seno como tal tiene el problema de que no es inyectiva. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto nosotros lo explicamos el año pasado, pero como casi estoy seguro de que probablemente lo hayan olvidado, lo estoy recordando. Ustedes saben que el seno no es inyectivo. La función seno. La función seno viene así, viene de por acá. Viene así, baja, pasa por aquí, sube, más o menos. Entonces sabemos que aquí el tope este es el 1 y el tope este de acá abajo es el menos 1. Entonces ya va. Fíjense que no es inyectiva porque aquí se devuelve. Entonces a este Y, por ejemplo, si yo tomo este Y de aquí, ring, le corresponden dos preimágenes, aquí y aquí. Ella no es inyectiva. Pero si nosotros restringimos el asunto, si nosotros restringimos a este pedacito, eso no lo olvido hacer y verán buscar las reglas. Bueno, hasta aquí y desde aquí hasta allá. Este señor de aquí, recuerdan pi medios. Y este señor de acá, menos pi medios. Entonces, fíjense, en este intervalo, en ese intervalo, el seno sí es inyectivo, pero en ese intervalo. Entonces, por eso, a pesar de que este Y en apariencia puede ser cualquiera, en realidad no lo es. Él va de menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios. O sea, se está tomando, por decirlo así, en nuestro círculo unitario se está tomando este pedazo. Ese es el pedazo que se está tomando. Aquí es menos pi medios, porque aquí viene así en este sentido, llego hasta aquí, y luego va para allá hasta pi medios. En ese pedazo usted nota que los Y son uno solo. A cada Y le corresponde un X y a cada X le corresponde un Y. Si usted se pasa, entonces ya a un mismo Y le corresponden dos X. Por eso el arcoseno en realidad, a pesar de que en apariencia debería estar aquí en R, no está en R. Ese arcoseno pertenece a varios intervalos, los intervalos que sean de inyectividad. Pero usualmente es este, el que se escoge. En los pi medios. Excluyendo uno de los dos. Porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, a este punto y a este punto le corresponde, bueno, no, ahí está bien, no hay necesidad. Correcto. ¿Sí? Aquí hay inyectividad en este pedacito. Ahora también hay inyectividad, por ejemplo, de pi medios para adelante. De pi medios, si usted toma aquí de pi medios y sigue aquí, puede llegar hasta 3 pi medios. Y también tiene inyectividad. ¿Sí? Bueno, esos detalles nosotros en su momento lo habíamos detallado, lo habíamos explicado en 10º grado, cuando estudiamos esos temas. Pero ahora, como vamos a retomar, entonces vuelvo a comentarlo para que lo recuerden.
O sea, esto de la función arcoseno no es algo tan elemental. Sobre todo tienen que tener mucho cuidado a la hora de resolver identidades. Estoy hablando para a futuro, ¿no? Cuando ustedes estén en la universidad, que se van a encontrar con este tipo de situaciones de calcular, resolver identidad, resolver ecuaciones o resolver inecuaciones. Usted tiene que recordar esto del rango del arcoseno. Porque cuando usted busca, usted resuelve una ecuación, tata, y entonces llega, no, que seno de x es igual a tal cosa, ¿no? Por ejemplo, a un medio. No, que seno de x igual a un medio. Tal. Usted lo mete en una calculadora, obviamente usted tiene que buscar que x es arcoseno de un medio. La calculadora le va a botar un dato, ¿cierto? En un medio es aquí, entonces ella le va a botar x, le va a decir que x es pi sextos, o en su forma decimal, le va a decir x es esto, pero eso no es cierto, o mejor dicho, es parcialmente cierto, porque sí, x es igual a pi sextos, pero además x es de este lado también. Pero fíjense que este lado ya no está en el, ya no está en el dominio no, en el rango de la función de arcoseno. Por eso la calculadora no te va a dar este dato. Ese dato lo tienes que descubrir tú. Y entonces ese dato ya tú, por el conocimiento que tienes de todas estas cosas, es que además la calculadora me dio fue el de este lado, pero no me da este de este lado. Pero yo lo puedo descubrir. ¿Qué hay? Hay que echarse por acá. Es como hacer un giro de, ¿cuánto hay? 180 grados para llegar acá. ¿Sí? Entonces, ese tipo de detalle ustedes lo tienen que, bueno, todo eso se dio en décimo, pero son detalles que hay que recordar. Y este tipo de ecuaciones surgen mucho porque, digamos, si ustedes estudian algo relacionado con señales y todas estas cosas, las funciones trigonométricas allí son muy importantes. El manejo de ellas debe ser sólido. Volvamos a lo nuestro, que es el cálculo. Entonces, en el cálculo lo que nosotros queremos hacer es, nos dieron la función y igual arcoseno de x y queremos hallar la derivada de eso. Entonces lo que hacemos es recordar que si y es igual al arcoseno de x, ese x va a ser el seno de y. Y entonces en esta expresión aplico derivación implícita. Es decir, tomo aquí derivada con respecto a x de x igual a derivada con respecto a x de seno de y. Entonces hacemos las derivadas. Derivada de x con respecto a x, ¿cuánto me da? Se me durmieron. Señores, derivada de x con respecto a x. Se me pegó, no sé. Una mierda. O se durmieron o se cayó la señal. Parece aquí. Aquí está. Ah, ahí están. Ajá, pero yo pensé que habían muerto o algo así. Entonces, derivada de x con respecto a x, ¿cuánto da? Esta que está aquí. Coseno de y. 1. 1. No hay ningún misterio, ¿verdad? Esto da 1. Y ahora, la derivada con respecto a x de seno de y, ¿cómo se debe calcular? Aquí aplicamos regla de la cadena.
porque y es función de x. Pues tenemos que mirar esto así. Seno de y lo tenemos que mirar como la función, voy a ponerla completa como la trabajamos nosotros la trabajamos así, decimos f de x es igual a seno de y, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo así? Que aquí dice x y aquí dice y, claro, porque esta y es función de x. Entonces usted dice, f de y es seno de y la función interna, que nosotros la vamos a llamar h aquí, perdón, la llamamos g de x sería la y. Entonces la derivada de f con respecto a x viene siendo la derivada de f con respecto a y con respecto a g, aunque g es y, pero aquí es con respecto a g, por la derivada de g con respecto a x. ¿Ok? ¿Y cuál es la derivada de f con respecto a g? Siendo que, vamos a ponerlo aquí así, para que todo coincida correctamente. La derivada de f con respecto a g, ¿cuánto es? Coseno de g. Coseno de g. Y la derivada de g con respecto a x. ¿Cómo? No es 1, porque esto es y, no es x. Ayer lo vimos. Y prima. Y prima. Y prima, eso es lo que estamos buscando, y prima. Ahora, como g es en realidad y, entonces aquí ponemos coseno de y por y prima. Entonces aquí esta derivada es, vamos a poner y prima adelante, y prima por coseno de y. Aplicando la propiedad conmutativa. ¿Está claro? No me practicaron, algunos por lo visto no me practicaron lo de ayer. No leyeron lo que hicimos ayer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a buscar en realidad? Vamos a buscar la derivada esta de aquí. O sea, lo que nos están preguntando es quién es y prima. ¿Verdad? Bueno, aquí yo la tengo, y prima de espejo. Y prima que va a ser igual. 1 sobre coseno de y. Perfecto. 1 sobre coseno de y. Cierto. Pero ¿quién es coseno de y? Porque el coseno de y de todos modos está expresado en términos de y y no de x. Entonces aquí es donde volvemos a arriba. ¿Qué relación hay entre el coseno de y el seno de y? ¿Qué relación hay entre coseno de y seno de y? Esta es la relación. La conocen perfectamente porque se llama identidad fundamental de la trigonometría. Bien, entonces simplemente despejamos coseno de y. Coseno de y va a ser igual a la raíz
de 1 menos seno cuadrado de y. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Es que nosotros sabemos que seno de y es x, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que coseno de y, esas y me están saliendo como si fueran g, es y, ¿no? Y. Coseno de y va a ser raíz de 1 menos x al cuadrado. O sea, hemos expresado el coseno de y en términos de x. Así que por eso hacemos esta conclusión aquí. Y' va a ser igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Correcto. ¿Preguntas? Por ahí alguien. Profesor, Dígame. es que no sé si me perdí o no sé por qué no logro asociar, que si podría explicar nuevamente la parte en donde hacemos la derivada, por ejemplo, de x con respecto a x y la derivada de x con respecto al seno de y por qué, o sea, yo entiendo por qué ponemos el 1, entiendo por qué ponemos el coseno de y, pero lo del y prima, yo sé que fue lo que vimos ayer, pero no, todavía no entiendo por qué aparece. La derivada de y, ¿cómo se escribe? O sea, sí, Derivada de y, y derivada de prima y con respecto a x, ¿cómo se escribe? sería y prima, pero Eso. Y que no hay es otra que, explicación. La derivada de g con respecto a x es la derivada de y con respecto a x, porque g es y. Y la derivada de y con respecto a x es y prima. Y no hay otra explicación. ¿Sí? Es simplemente cuestión de nombre. O sea, voy a derivar g, tengo que derivar y. Pero la derivada de y es y prima. Y eso es lo que estoy escribiendo, y prima. Correcto. Y prima yo no sé qué es. Aquí en este momento yo no sé todavía qué es y prima. Entonces por eso aparece aquí y prima como una incógnita. Por eso la despejamos. Ya despejada y ahora sabemos quién es y prima. Pero inicialmente ella simplemente es una incógnita. Entonces nosotros, es como cuando decimos si 3 panes cuestan 18 pesos, iba a decir 18,000 pesos, ¿cuánto cuesta un pan? Entonces un pan, el precio de un pan es X, ¿cierto? Yo no sé cuánto es, pongo X, entonces aquí es Y, la función, claro que yo sé quién es Y es al coseno de X, pero yo no sé quién es Y prima. Pero aquí me tiene que aparecer Y prima, ¿por qué? Porque estoy derivando en cadena la derivada exterior, que es esta, por la derivada interior, que es esta, la derivada de G con respecto a X. ¿Quién es la derivada de G con respecto a X? Pues la derivada de Y con respecto a X. O sea, cuando yo hago derivada de G con respecto a X, eso es la derivada de Y con respecto a X, porque yo aquí en realidad, en este punto, lo que yo estoy haciendo simplemente es cambiar el nombre. A Y la estoy llamando G para hacerla coincidir con la teoría que nosotros hemos utilizado, pero no es más nada. Ahora, esto es la derivada de Y con respecto a X. Yo la puedo poner aquí si quiero la puedo poner así. O sea, esto lo puedo escribir también así, coseno de G por derivada de Y con respecto a X. Y dice exactamente lo mismo. Y acá, coseno de Y por derivada de Y con respecto a X. ¿qué profesor? Ya, Y no, o ahora sea, aquí estoy despejando. Y prima es lo mismo que decir derivada de Y con respecto a X.
Sí, sí está claro. O sea, es que eso yo entiendo porque eso siempre ha confundido. Yo me he dado cuenta que eso siempre ha confundido. Pero es que hay que entender que aquí lo que estamos buscando es Y'. Nosotros no sabemos qué es Y', pero ella en la regla de la cadena, por la regla de la cadena, ella aquí tiene que aparecer Y'. Y eso es lo que aparece. Sí, señor. Sí. Ya, ya. Gracias. Okay. Solo que en lugar de escribir la de Y con respecto a X la ponemos como Y'. Es simplemente un cambio de nombre. Pero no es nada más. Bueno, aquí la conclusión final. La conclusión final es que la derivada del arcoseno, o sea, arcoseno de X, prima, o sea, la derivada del arcoseno, es igual a 1 sobre raíz de 1 menos X al cuadrado. Ahora fíjense, hay un detalle técnico aquí. Esto aquí no importa mucho porque es simplemente una fórmula, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos aplicando esto en la práctica, en algún problema concreto, aquí hay que tener cuidado porque depende de dónde esté el X. Recuerda, ahí es donde juega el papel el entender esta parte. Piense que el X, el X del que habla en arcoseno, recuerde que el arcoseno viene siendo esto, los arcos. El arcoseno son los arcos. Ese arco puede estar en la parte positiva o en la parte negativa. ¿Sí? Entonces, aquí en esta fórmula, como aparece una raíz, y ya nosotros sabemos que las raíces tienen dos posibles respuestas, una positiva y una negativa. Entonces, aquí, usualmente en los libros uno le pone aquí el más o menos delante, aparece. Más o menos, bueno, lo ponen delante de la raíz, pero uno lo puede poner aquí más o menos. En realidad ese más o menos se refiere a la raíz. La raíz puede ser la positiva o la negativa. ¿De qué depende eso? Bueno, precisamente depende de qué estamos hablando. Si estamos en esta zona o estamos en esta zona. Bueno, correcto. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a ver en los libros, cuando estén estudiando, van a ver que aparece aquí un más o menos. Es por eso. Aunque aquí además se ve evidentemente la restricción del dominio, ¿no? Porque x al cuadrado no puede superar el 1, porque si no daría negativo aquí bajo el radical. Entonces ese detalle que nosotros escribimos allá de que x está entre menos 1 y 1, pues aquí se evidencia. La matemática tiene esa coherencia impresionante, ¿no? Todo coincide, todo encaja perfectamente. Bueno, entonces tenemos ya una otra fórmula que hay que anexar a la tablita. Recuerden que les dije que hicieran una tablita que se va a ir llenando paulatinamente. Esa la vamos a necesitar cuando estudiemos integración, así que ojo, hay que hacerla. Yo sé que muchos de ustedes no me hacen caso, pero lo que yo les digo es necesario. Yo no los pongo a hacer cosas que ustedes no vayan a necesitar. Pues ya tenemos arcoseno, ahora vamos a ir a la otra, coseno, ¿no? Entonces Y va a ser arco coseno de X. Bueno, ya la explicación también del coseno, acá el coseno tenemos que buscar un intervalo de inyectividad, y ese intervalo de inyectividad en el caso del seno era menos pi medios, en el caso del coseno
Ustedes recuerdan que el coseno viene así, que me están viendo en la pantalla. No, los que están por allá viendo la televisión, los Juegos Olímpicos u otra cosa, no, obviamente no me ven a mí. Pero bueno, el coseno, voy a ponerlo así para porque no vamos a necesitar. El coseno viene desde por acá atrás. Viene por acá atrás, llegó al tope y baja. Y luego sube. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí no es inyectivo si incluyo pedacitos de aquí. Ahí de este lado y de este lado ya no me sirve. Entonces, aquí el menos pi medio que servía para el seno, acá no me sirve. ¿Cuál sirve? Bueno, de aquí me sirve de aquí, que sería el tope hasta por acá. El tope de abajo. 1, 2, 3, supongamos que vamos a suponer que eso dio ahí. ¿Sí? Los dibujos a mano tienen ese efecto, ¿no? Entonces llega hasta aquí. Entonces fíjense, el intervalo es en este pedacito. Ahí sí es inyectivo. ¿Y ese pedacito cuál es? Pues va desde 0 hasta este señor que sería pi. Si nosotros lo miramos en el círculo unitario, en el círculo unitario la cosa sucede así. El coseno es la proyección sobre el eje de la sequía. Entonces, cuando yo tengo un ángulo cualquiera, lo proyecto este es el coseno. Entonces, si yo incluyo, aquí lo que ustedes notan es que estoy en un entorno del 0. O sea, aquí estaría el 0 y si tengo ángulo de aquí, ángulo de acá, la proyección, dos proyecciones diferentes me van a dar la misma preimagen. Si yo proyecto aquí y sigo acá, entonces este punto le corresponde arriba y abajo. Por eso tengo que evitar utilizar la parte de abajo. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que el intervalo de inyectividad es eso. Esta parte de arriba, que va de 0 a pi. De 0 a pi. Si usted incluye un pedazo abajo y uno de arriba, ya perdió la inyectividad en el caso del coseno. ¿Sí? Entonces, por eso las calculadoras, cuando usted busca un arco coseno, ella le va a botar un valor que está entre 0 y pi nada más. Si usted está resolviendo una ecuación, tiene que buscar las otras. Por ejemplo, el de este. Fíjense que está este y está este de acá abajo. Esos dos valores corresponden al mismo valor de x. Entonces, si usted estuviese resolviendo una ecuación en que le dicen el coseno es igual a este cosito rojo, el valor de esa longitud, usted va a tener dos resultados, uno aquí y uno acá. Pero la calculadora solamente le va a botar este de acá arriba. Bueno, las calculadoras que yo conozco. Yo no sé si ahora las modernas esas que hasta hablan
Eh, no sé si ya tengan todas las posibles respuestas, ¿no? Pero las que yo conozco nada más te dan esta respuesta. Pero tú tienes que hallar esto. Claro, eso se hace echándose 180 para atrás. ¿Ok? ¿Ah? ¿Cómo? No, tampoco. No, no sé si tu mamá cogió. Yo vi algo así como flotando que iba caminando para allá, así como con una bata blanca y tal, y no se le veían los pies. Entonces, ya estaba asustada, la frega. Lo que pasa es que en esta casa hay fantasmas y esas cosas entretenidas. Entonces, en la noche uno oye voces y todas esas cosas. Bacano, emocionante. Pero a la hija no le gusta. A mí sí. Hay algo, diversidad de emociones aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos allá, ¿verdad? Yo tengo y igual a arcos coseno de x. Entonces, calculamos x. X va a ser coseno de y. Y en esta fórmula aplicamos la derivación implícita. Tomamos derivada con respecto a x. Vamos a preguntarle a Shari para ver si entendió la jugadita. A ver, Shari, sigue. Sharik. La primera sería 1, 1 o sea, 1 igual igual a y' por menos seno de de y. Y' por seno de y, correcto. ¿Cierto? Derivada externa menos seno de y por derivada interna que es y'. ¿Sí? Ya la cogieron, ¿verdad? O sea, siempre sí. hacemos derivada externa y luego la derivada interna, siempre en este caso de derivación implícita, la derivada interna es y'. Y'. Es que es más fácil que las otras porque en las otras usted tiene que calcular explícitamente una derivada. En cambio aquí usted nada más tiene que poner y'. O sea, hasta es más fácil, ¿no? Y bueno, despejamos. O sea que y' es igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre seno de y. Correcto. Y ahora este seno de y tenemos que convertirlo a una función de x. Pero bueno, esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces ya sabemos que seno de y va a ser raíz de 1 menos x al cuadrado. Sí, porque es el mismo despeje. Es el mismo despeje que hicimos, solo que en lugar de despejar coseno, despejamos seno. Pero es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, y' es igual a menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Fíjense que el detalle aquí también pasa por el signo, ¿no? Recuerdan que aquí teníamos más o menos 1 sobre raíz. Pero aquí el asunto es que cuando el x está en la parte, cuando el y se refiere a este y, cuando ese y está en la parte positiva, tomamos el más. Cuando está en la parte negativa, tomamos el menos. Acá, en este, como hay un signo menos delante, entonces en realidad ese es al revés, ¿no? Cuando el y está en la parte positiva, tomamos el menos, y cuando está en la parte negativa,
tomamos el más. Eso para de alguna manera expresarlo, aunque en realidad siempre en la fórmula siempre ponen es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado y menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, simplemente no explicitan más. En estos casos, allá escribimos más o menos, aquí ponen menos más. O ponerlo al revés, ¿no? Pero en ese menos más es en ese sentido, de que cuando la y está en la zona positiva, vas a tomar el menos aquí por este signo menos de aquí. Y cuando y está en la parte negativa, vas a tomar el signo más. Eso nos lleva a la fórmula, la derivada del arco coseno de x es menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya se acabó. Se acabó. Bueno, bien, entonces tarea, como tarea, hacer lo mismo para las arcotangentes, las otras, las que faltan. Arcotangente, arcocotangente, arcosecante, arcosecante. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí de todos modos para que quede consignado ahí. Tarea. Allá. Las demás. Ya saben cuáles son las demás, porque no tengo mucho espacio para escribir. Bien. Cualquier pregunta, bueno, la pueden hacer la próxima clase, ok, anótenla, las preguntas que tengan y pues